Bienvenidos a la segunda parte del portafolio de inglés para octavo grado de tercer ciclo. En la primera parte, at the gym, lo que haremos será trasladar el nombre de la actividad que se hace en el ejercicio al espacio que se le da. El primero es el lift weights. Buscamos lift weights y lo colocamos en el espacio que nos da. Así haremos con los demás. En la segunda parte vamos a escribir el número del deporte a la par de su nombre. Por ejemplo, el primero es béisbol y tiene el número 9. Entonces el número 9 lo trasladaremos a este espacio. En la segunda parte tenemos unas oraciones que hay que completar. ¿Cómo sé cómo completarla? Dependerá de la respuesta. Si dice about once a month, este es un adverbio de frecuencia. Entonces vamos a colocar acá how often. How often do you go bike riding? Entonces la respuesta es about once a month. How often? En la segunda dice usually about 1 o'clock. Nos están preguntando sobre hora, entonces vamos a colocar en el espacio que nos dan what time. Y luego my sister come with us next time. Dice que es con su hermana. Entonces es who do you usually go with? Luego vamos a leer acerca de Topher's sport, favorite sport. Entonces dice, I am Topher, I love sports. My favorite sport is baseball. I play it twice a week with my friends from school. My father taught me a lot about baseball. We practice in our garden at home. I once broke my Windows kitchen and my mother was very angry. Está hablando de la experiencia que él ha tenido jugando béisbol. Quien le enseñó que quebró la ventana de la cocina y su mamá estaba muy enojada. Ahora responda acerca de usted. Do you like sports? Yes, I do. What's your favorite sport? Aquí coloca el nombre de su deporte favorito, que tan a menudo lo practica, con quién lo juega, dónde lo juega. ¿Cuándo fue la última vez que jugó su deporte favorito? ¿Le gustan los deportes individuales o de equipo? ¿Cree usted que los deportes son importantes? ¿Por qué sí o por qué no? En este espacio usted va a hablar acerca de por qué la práctica de deportes es buena para usted. Debe contestar esa pregunta dando 5 razones de por qué los deportes lo benefician a usted o por qué benefician a las personas en general. Acá, 5 razones. Lo va a hacer a manera de párrafo, por favor, es una composición la que va a hacer. En fase 3, semana 16, hablamos de los imperativos. La forma imperativa no tiene sujeto al inicio, sino que inicia directamente con el verbo start going to the gym. Empieza a ir al gimnasio, start drinking so much coke. Para de tomar tanta soda, tanta coca en este caso. Consider switching to brown bread and rice. Considera pasarte al pan integral. Luego, try cycling to work. Intenta ir al trabajo en bicicleta. Don't watch too much TV. No veas tanta televisión. Todos esos son consejos que usted le da a alguien. Ahora, en la práctica va a conectar la imagen con la expresión. La primera es don't smoke, la segunda don't eat y así. En la segunda parte de este cuadro, usted va a conectar el verbo con la terminación. Feed the bird. Va a colocar el literal del verbo a la par de la terminación de la oración. La B es wash, sería the dishes, wash the dishes. Entonces la B iría colocada acá. Así va a ser con todos los demás. Luego, en este párrafo, usted va a completar, es una carta que está mandando a Ana, Julia. Julia le manda la carta a Ana. Le está dando un montón de consejos. Le dice, do not open the door anyone, please. No abras la puerta a nadie. Entonces este irá acá y así con los demás. Don't watch too much TV. Don't accept candy. Y así en adelante. En la producción usted tiene varias imágenes y varias situaciones. Tu amigo ve mucha televisión en la noche. Entonces, ¿cuál es el consejo que usted le dará? Don't watch too much TV.
Su hermano come demasiada comida chatarra. Entonces le va a decir, don't eat too much junk food. Y así con los demás. Puede tomar ejemplo de los que ha visto en las primeras partes de la guía. Vamos a fase 3, semana 17. Vamos a hablar acerca del pasado simple. Aquí tiene unas reglas de cómo se deletrean los verbos en pasado. Primero, la gran mayoría de verbos simplemente agrega ed. Si el verbo termina en y pero va precedida de una vocal, usted deja la y y solo agrega ed. Pero si por el contrario la y va precedida de una consonante, quita la y, la convierte en i latina y después agrega ed. Cuando los verbos son tan cortos que solo suena una consonante, luego una vocal y una consonante, al final usted duplicará la última consonante antes de agregar ed. Acá nos muestran la forma afirmativa de los verbos, simplemente el sujeto más el verbo terminado en ed cuando es regular. En forma interrogativa, primero utilizará did y luego el verbo en forma base. Did, luego el sujeto, luego el verbo en forma base. Y en negativo, sujeto, luego didn't, luego el verbo en forma base. Reconozca en esta situación que siempre que utilizamos un did, el verbo irá en forma base, igual que didn't, verbo en forma base. Solamente en forma afirmativa usted coloca el verbo en su forma pasada de una sola vez. En la primera actividad de la práctica va a colocar el pasado de los verbos en el espacio que le dan. Todos son regulares a excepción de do, que la forma pasada del verbo do es precisamente el que hemos estado diciendo, did. Luego va a colocar en su forma pasada los verbos que le dan en este espacio. Puede ponerlo un poquito más arriba si no tiene espacio suficiente. En la siguiente parte usted tiene una oración y la tiene que convertir a lo que le dan en el símbolo. La primera a negativa. Julia studied maths. Julia estudió matemáticas. Nos piden que la coloquemos en negativo, entonces vamos a decir Julia didn't study math. ¿De dónde saqué la expresión negativa? De los ejemplos que me dieron. La segunda es you play golf. Como es una pregunta la que me piden que haga, voy a colocar primero did you y luego play golf. Así haré con las demás. La siguiente página de esta guía se trata de lo mismo. Tiene que colocar en forma pasado los verbos en los espacios que le dan. Luego también acá, convertir en pasado el verbo que le dan en paréntesis. Y luego acá usted dará una respuesta corta. Did you close the door? Yes, I did. No, I didn't. Y así hará con las demás. Did your father wash his car? Yes, he did, porque es your father. Yes, he did. O no, he didn't. Y así en adelante. En la producción usted va a hacer 5 oraciones afirmativas y 5 negativas de acciones reales que usted ha hecho en su pasado reciente. El ejemplo le dice, I visited my brother yesterday. My family and I didn't go to the beach last weekend. 5 oraciones afirmativas y 5 negativas, por favor. En semana 18 seguimos hablando de pasado simple y nos vuelve a mostrar la estructura de una oración afirmativa en pasado. Primero va el sujeto, en este caso es Michelle, luego el verbo en pasado, got up, y luego al final nos agrega una expresión de tiempo en pasado. En negativo, primero el sujeto, como siempre, luego el auxiliar didn't, como va didn't, el verbo irá en forma base, luego un complemento. Para preguntas de información que se llaman WH questions, primero irá la WH word. Las WH words son what, when, how, where, esas. En este caso es what, luego el auxiliar de pasado did, luego el sujeto y luego el verbo en forma base. Para preguntas de yes, no, preguntas que solo puedes responder sí o no, primero el auxiliar did, luego el sujeto, luego el verbo en forma base y luego el complemento. En la siguiente actividad, que es la práctica, usted tiene que ubicar o clasificar los verbos regulares a su izquierda y los irregulares a su derecha. Paint es regular, lo coloco aquí y a la par le coloco el verbo en pasado. Listen también es regular, listened con ed. Watch también irá aquí, pero por el contrario send va a ir en los irregulares. Send, sent. Así los irá clasificando.
Luego, acá colocará usted el inicio de la pregunta. Acuérdese que para preguntar usted necesita el did, luego el sujeto y luego el verbo. Did can feel, did can learn, did the children see, y así con los demás. Y luego contestará acá en forma corta. Did they win the tournament? No, they didn't. Did you lose your wallet in the street? Yes, I did. Depende del sujeto, así usted irá contestando. Luego acá usted va a hablar de sus hábitos saludables del fin de semana. Ve el ejemplo. Did you wake up early last Saturday? ¿Te levantaste temprano el pasado sábado? Yes, I did. Primero, yes, I did. Y si no, no, I didn't. Y luego, I woke up. La hora en la que se levantó. Y luego, last Saturday, que sería su complemento. Vamos a hacer la primera. Did you take a shower last Saturday? ¿Tomaste un baño el sábado pasado? Yes, I did. Primero, yes, I did. Como el verbo está en forma base, porque estamos utilizando el auxiliar did, acá, como estoy respondiendo en afirmativo, digo yes I did, I took. Ya no sería take, sino el pasado de take. I took a shower last Saturday. Y así irá con las demás. Aquí va a escribir acerca de la rutina y los hábitos saludables de una persona de su familia. Este niño ha escrito acerca de su papá, que es Ramón Luis. Dice que tiene 61 años, que vive en Jocoro, que es maestro, que el sábado pasado se levantó a las 5 de la mañana. He took a shower and then he had breakfast. He had eggs, fried beans, tortillas, and coffee for breakfast. He cleaned his bedroom and went to market. Él habla acerca de las actividades de su papá. Igual usted puede hablar acá acerca de su hermana, de su hermano, de quien usted quiera, de su familia, de las actividades que hizo esa persona de su familia. Acá, sin embargo, usted va a hablar de lo que hizo usted el fin de semana pasado. Puede utilizar estas expresiones de tiempo. Last night, anoche, last week, la semana pasada, hace 10 minutos, hace una hora, hace un año, hace un mes, la mañana de ayer, la tarde de ayer, el día antes de ayer, la noche de ayer. Puede iniciar diciendo last weekend, I, el fin de semana pasado yo, y empieza a decir las actividades que hizo. En semana 19 vamos a recordar acerca de vamos a clasificar los grupos alimenticios. El primero es dairy products, que son los lácteos. El segundo aquí está, yo le doy para ayudarle la primera letra. Va a colocar el nombre de estos grupos alimenticios. Luego va a recordar también la semana 15, donde hablamos de deporte y actividades del gimnasio, y les va a colocar su nombre. Puede ayudarse con semana 15, algunos de ellos ahí aparecen, y si no, búsquelos en internet, use los recursos que pueda. En la guía semana 18 estudiamos acerca de los hábitos alimenticios. Por favor, aquí coloque un chequecito al buen hábito alimenticio y una X a los malos hábitos en general. Hábitos saludables, no necesariamente alimenticios. Por ejemplo, smoke no es saludable, entonces coloco una X. Así hará con los demás. Luego su proyecto es que, fíjese bien, el tema de su proyecto es Healthy Habits, hábitos saludables. Va a crear un anuncio promoviendo los hábitos saludables para usted, su familia y su comunidad. Puede utilizar todos los recursos que tiene en casa, lápices de color, cartulina, pegamento, imágenes, recortes, tijeras, todo lo que usted tenga a la mano. Les recomiendo que primero aquí lo diseñe. Puede utilizar Canva también, el programa Canva, la aplicación Canva para diseñar un anuncio, un banner, puede ser de hábitos saludables, y luego puede utilizar Word, PowerPoint o lo hace directamente a mano. Acá solamente va a colocar el boceto, pero después lo va a hacer usted en cartulina o en un banner, algo que le quede muy bonito. Puede utilizar, le repito, Canva. Ahora bien, cuando ya lo tenga, usted me dice en un video las actividades de hábitos alimenticios que usted ha escogido. Recuerde que son 15 hábitos alimenticios. Solamente los va a mencionar. Good luck.